Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muchas felicidades por este encuentro, que es un placer estar participando en su inauguración. Y muchas felicidades también por hacerlo aquí en la Plaza Italia, por hacerlo aquí en este edificio. Creo que tomar esa decisión a esta altura es como hacer patria. Es un lugar que tenemos que reconquistar, que tenemos que darle vida. Como gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo con una absoluta decisión y además en acuerdo con muchos actores que hasta ahora no se habían podido poner de acuerdo, pero nada de eso, de lo que hagan las agencias públicas, la inversión, la infraestructura va a ser suficiente si los lugares no son ocupados, si no vuelven a cobrar vida, si no vuelven a restablecer la normalidad, y estar en esta sala es parte de eso. Lo agradezco y lo felicito. Bueno, he sido invitada a participar de esta inauguración, de este encuentro, cuyo foco es preguntarnos qué institucionalidad necesitamos en Chile para enfrentar el crimen organizado. Y yo quisiera hablarles aquí no solo de la institucionalidad que necesitamos o que necesitaríamos, sino de la que hemos estado construyendo, con las medidas que hemos tomado, con las decisiones que hemos adoptado, con los recursos que hemos asignado, con los proyectos que estamos tramitando, y que lentamente ha ido configurando un panorama que en el cambio actual y en el horizonte futuro nos hace vislumbrar un Estado distinto, una institucionalidad distinta para enfrentar este desafío. Efectivamente, gran parte de la dificultad que hemos tenido como país para dar digamos, cara a los nuevos fenómenos criminales del último tiempo es que por demasiado tiempo los enfrentamos sin asumir que nuestra institucionalidad tenía que cambiar para hacerse cargo de estos nuevos fenómenos. Y mientras cambiaba profundamente la criminalidad, con muchas expresiones distintas, de las cuales Daniel habló aquí ampliamente, así que no me voy a referir, pero que en breve se traducen en un crimen más violento, mejor preparado, más organizado y con muchas más herramientas para infligir temor, al frente lo que había era una institucionalidad que no cambiaba, que incluso diría en el camino se fue más bien debilitando en sus capacidades, en sus recursos y por un largo periodo también en su vinculación con la ciudadanía. Bueno, eso ha tenido una inflexión el último tiempo y está habiendo una serie de cambios muy significativos que están preparándonos mucho mejor para enfrentar todos estos distintos fenómenos que tenemos en materia criminal, uno de los cuales muy relevante es crimen organizado. Voy por eso a focalizarme particularmente en esa parte de la agenda que tiene que ver con crimen organizado, porque hay otras dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con las labores de prevención que están instaladas fundamentalmente en el territorio, o también las labores de prevención que tienen que ver con ciertos grupos sociales, como son los jóvenes, para los cuales también hay agendas específicas. Pero hablando propiamente de crimen organizado, ¿qué cosas han cambiado o van a cambiar respecto de esta materia? En primer lugar, tenemos una serie de proyectos de ley o leyes ya aprobadas que son saltos muy relevantes en las capacidades del Estado para enfrentar estos fenómenos. Tenemos hace pocos meses vigente una ley que no tenía antecedentes en Chile de crimen organizado. Tenemos una nueva ley de narcotráfico que nos entrega herramientas que antes no existían, herramientas intrusivas para investigar, herramientas para manejar los decomisos, herramientas para proteger a los testigos y a los agentes, en estas dos dimensiones que son fundamentales. Ambas leyes ya aprobadas y en plena ejecución. Tenemos muy avanzada y pronta a ser despachada una ley de ciberseguridad que va a ser un salto muy importante en esta dimensión de la criminalidad que antes no conocíamos y que hoy genera tanta preocupación. Tenemos justamente el día de hoy que se ingresa al Parlamento la reforma constitucional que va a habilitar la existencia de fiscalías supraterritoriales, que van a permitir asumir investigaciones más allá de una fiscalía territorial y por lo tanto abordar la dinámica de grupos criminales que operan en el conjunto del territorio, que cometen delitos en distintos lugares o que se articulan entre sí constituyendo redes de crimen organizado. Tenemos ya aprobados también proyectos que son más pequeños, pero que son enormemente importantes, como es el proyecto de secuestro, de extorsión, de sicariato, de contrabando, de porte de armas en espacios públicos, y en tramitación
proyectos que nos van a permitir tener un sistema de inteligencia del Estado. No está tan avanzado como ciberseguridad, hay algunos debates al respecto, pero ya está en segundo trámite y esperamos poderlo despachar antes de fin de año. El proyecto también que crea un sistema de inteligencia económica del Estado, para que las instituciones que manejan los recursos sobre cómo los instrumentos, y la información sobre cómo se mueve el dinero, como es aduana, como es el servicio de impuestos internos, trabajen con estrategias propias de un sistema de inteligencia y colaboren con las otras agencias de inteligencia para proveer información que nos permita anticiparnos, entender estos fenómenos criminales y también adelantarnos a sus estrategias y a su evolución. Muy importante también en esta dimensión lo que tenemos pensado y previsto para fortalecer a las policías, por ejemplo, con la nueva ley de plantas de la PDI, que va a ser un salto gigantesco desde el punto de vista de sus capacidades profesionales. Todos nuestros detectives van a ser personas profesionales con carreras profesionales previas. Una vez que estén ya con un título profesional, van a poder ingresar a la escuela para formarse como detectives. Eso es parte de un proyecto aún no presentado. Todos los demás que he planteado ya están presentados, están en tramitación o bien se encuentran ya aprobados. En el día de mañana, adicionalmente, vamos a presentar el proyecto de ley de narcofunerales y, como ustedes han visto, llevamos ya un buen tiempo enfrentando la temática de los mausoleos narcos. Ya llevamos 9 mausoleos narcos demolidos y en esa línea vamos a seguir. Todo esto que estoy mencionando hace solo pocos años atrás o no existía en el horizonte o bien eran proyectos de ley entrampados, sin ninguna dificultad, ninguna posibilidad de avanzar, en los cuales había enorme desacuerdo. Bueno, esa situación ha ido cambiando y el conjunto de estas legislaciones ciertamente van a entregarle a nuestras instituciones muchas más herramientas y se suman a otras legislaciones que se aprobaron en la última parte del gobierno anterior, que también son saltos muy significativos. La nueva legislación de armas, que nos permite una forma de fiscalizar el armamento que antes no teníamos, mucho más inteligente, con mucho más herramientas, con un sentido de las prioridades, cosa que ya está en implementación porque es una ley plenamente aprobada, con sus reglamentos también aprobados en la Contraloría. O la legislación de modernización de las policías, que nos entrega muchas más herramientas para el control civil, para la modernización, para tener una orientación hacia la eficacia, para estar permanentemente preguntándonos sobre las estrategias. Y, por cierto, no podemos dejar de mencionar que toda esta legislación va acompañada con acciones en la gestión que también han significado un cambio muy grande. Hoy tenemos en Chile una política nacional contra el crimen organizado en vigencia desde diciembre del año pasado, que tiene 10 líneas de acción, que tiene un 80% de avance en las medidas que tiene comprometidas y que significa, entre sus muchas dimensiones, el tener un foco en perseguir el dinero del crimen organizado, el tener un foco en prevenir la corrupción que promueve el crimen organizado, el tener un foco en agilizar la articulación institucional para combatir el crimen organizado. Como parte de eso, en el país tenemos ya en 12 regiones consejos contra el crimen organizado, además del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, varias de ellas ya con su propia estrategia regional de prevención y combate al crimen organizado. Esto también es inédito. Sentar en una misma mesa a todas las instituciones que pueden contribuir al combate de este tipo de criminalidad, las policías ciertamente, la Fiscalía, en los lugares donde haya estado de excepción, las Fuerzas Armadas, Directemar, el Servicio de Impuestos Internos, aduanas, Gendarmería, los municipios trabajando en conjunto para identificar los problemas, para hacer estrategias coordinadas, para intercambiar información, para adelantarnos y para salir de esta lógica de silos aislados que funciona cada uno por su lado. A esto se han adicionado recursos muy importantes que han significado posibilidades de equipamiento, de protección, de armamentos, de tecnología, que antes no teníamos, en muchas dimensiones distintas. Parte de esto ha sido el programa presupuestario contra el crimen organizado, la compra de vehículos blindados y de vehículos de toda gama para carabineros, la adquisición de tecnología y de herramientas también para no solo las policías, sino que aduanas, Directemar, que son agencias fundamentales en el combate a este tipo de criminalidad.
Todo esto, este conjunto de acciones, presupuestos, herramientas, recursos, legislación nueva y otra que están en tramitación, generan un panorama institucional muy distinto, pero que es difícil entender su lógica si no contemplamos lo que va a ser, por decirlo así, la guinda de la torta de este esfuerzo, que es el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué es la guinda de la torta? No porque ahí vaya a hacerse gran parte o la mayoría del trabajo que requerimos, pero ahí vamos a tener una institucionalidad pensada y concebida para cumplir un rol articulador del conjunto de agencias del Estado y de esfuerzos de la sociedad para enfrentar en general la inseguridad, para prevenirla, pero en particular el crimen organizado. Y quiero poner acento especialmente en esta dimensión, porque al crimen organizado solo se le responde con un Estado organizado. Y hasta ahora no lo teníamos. Teníamos múltiples agencias, cada una con sus fortalezas, también con sus debilidades, pero trabajando por separado, trabajando sin comunicarse, trabajando sin compartir información, trabajando sin ponerse de acuerdo y muchas veces incluso trabajando en competencia unas con otras. El principal foco del Ministerio de Seguridad es ser una institución que ayude a crear en Chile un verdadero sistema de seguridad, en que las distintas instituciones que tienen algo que aportar trabajen colaborativamente, se articulen bajo los conceptos de interagencialidad e interoperatividad, que significa trabajo colaborativo, que significa ponerse de acuerdo para poder intercambiar información, para tener estrategias complementarias, para tener tecnologías compatibles, para tener modos efectivos de coordinar acciones conjuntas, tanto para actuar en la contingencia como para planificar el trabajo. Todo eso es la principal tarea del Ministerio de Seguridad. El principal foco de la creación de esta institución está concebido de esa manera, contempla el sistema de seguridad, contempla estos principios, contempla que, por ejemplo, en materia de información y de televigilancia tengamos un sistema colaborativo, único, coordinado desde el Ministerio de Seguridad, contempla, por ejemplo, que en materia de atención de las emergencias tengamos, como lo tienen los países más avanzados en esta materia, un sistema común en que todas las agencias se integren asumiendo la complejidad de esa tarea, porque va a ser un proceso, no es algo que se hace de un día para otro. Tenemos un largo camino que recorrer, pero no estamos partiendo de cero. Estamos avanzando rápidamente. Estamos logrando que ciertos principios básicos, que hasta hace poco eran objeto de disputa, hoy día son objeto de acuerdo. Fruto de eso es, por ejemplo, lo que se logró el día de ayer con la aprobación del proyecto de cámaras de televigilancia que van a ser cámaras corporales para las policías. Un instrumento, una cosa tan básica, pero en la cual hasta ahora no teníamos legislación, en la cual hasta ahora hicimos varios experimentos fracasados para instalar cámaras de seguridad y varias ausencias en momentos clave en que esas cámaras hubieran sido determinantes. Bueno, esas cámaras no estuvieron. Esta legislación va a cambiar esa situación, va a significar que gradualmente el país va a ir instalando cámaras y las va a hacer obligatorias en ciertos procedimientos policiales y vamos a partir ciertamente de los que son más sensibles. Los procedimientos de orden público, los procedimientos de las brigadas de las unidades OS7 y OS9 de Carabineros, o de la Brigada de Investigaciones Criminales, o de Narcotráfico, de Crimen Organizado de la PDI, todas acciones en las cuales los policías se exponen al máximo riesgo y también al máximo riesgo de recibir denuncias irresponsables. Entonces aquí se protege ambas partes, la ciudadanía, las policías y ciertamente la transparencia y la confianza ciudadana. Hay que decir, sin embargo, que en este camino de dictar leyes, de tener políticas públicas, de asignar recursos, de establecer instancias de coordinación, hay algo que solo eventos como este y su reiteración en el tiempo pueden lograr, que es cambiar la mentalidad, que es enfocarnos en esta tarea con ese principio de colaboración y de complementariedad. Y tenemos en eso desafíos enormes. Voy a terminar esta palabra solo citando un ejemplo. El año pasado, este año, hace solo 3 meses, en el mes de junio, el país tuvo por primera vez estadísticas de homicidios acordadas por todas las instituciones que tienen competencia en la materia. Las policías, la Fiscalía, el Ministerio del Interior. Hasta el año anterior, cada institución tenía su número. Y cada una hacía su punto de prensa para divulgarlo.
vaya ahí el ciudadano a decidir a quién le cree o por qué número se rige. Bueno, esto, que es un paso tan importante, tener estadísticas consolidadas, comunes en materia de homicidios, todavía no lo tenemos para monitorear los homicidios mientras están sucediendo. Si hoy día queremos saber cuántos homicidios ha habido el año 2023, no hay una sola cifra. Hay reportes de casos policiales, hay reportes de homicidios detectados, hay estudios que se van haciendo, pero no hay una cifra común, porque las instituciones, no solo unas de otros, sino que al interior de la propia institución, los casos policiales son un número, los homicidios reportados son otro. Tenemos una enorme tarea que hacer y no podemos descansar solamente en las leyes y en los presupuestos. Gran parte de esto tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el sentido de misión, tiene que ver con las prioridades y tiene que ver con los acuerdos con los que se sale de reuniones como esta, donde yo espero que podamos recibir nuevos aportes, como siempre recibimos de las iniciativas de paz ciudadana, ideas, experiencias de otros países, pero sobre todo la ratificación de esta voluntad de que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que colaborar, tenemos que ponernos de acuerdo y expresar una voluntad transversal y colaborativa de enfrentar este fenómeno, así como todos los fenómenos que causan inseguridad, pero en particular este, que hoy día es la principal amenaza que aqueja a las chilenas y a los chilenos y a todos los que viven en nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades por este evento.